Ya, listo. Muy buenas noches, querido docente. En esta ocasión vamos a rendir nuestro examen. Para ello me acompañan mis compañeros Antonio Díaz, Arita Quijano y Emilio Antaneda y mi persona Dayana Chipuxi. Vamos a hablar acerca de la argumentación y la retórica jurídica. Hoy queremos conversar sobre una pregunta que parece sencilla, pero es fundamental en el derecho. ¿Ustedes creen que un abogado gana un caso solo porque conoce las leyes? Buenas noches. Yo diría que no. Conocer las normas es indispensable, sí, pero no es suficiente. Un abogado también debe saber interpretar los hechos relacionados con el derecho y convencer al juez mediante argumentos sólidos. Como afirma Manuel Atienza, las razones del derecho, argumentar jurídicamente significa justificar racionalmente una decisión utilizando normas, principios, hechos y pruebas. Entonces, un abogado no puede llegar a una audiencia y decir simplemente, mi cliente tiene la razón. Tiene que explicar por qué la tiene y también demostrarla. Exactamente, y para eso existe una técnica muy importante que explica Toulin. Él señala que un argumento sólido debe tener una afirmación, datos o evidencias que respalden una justificación que conecte con esas pruebas junto a la conclusión. A continuación vamos a ver un caso. Imaginemos que una trabajadora demanda a su empresa porque fue despedida mientras estaba embarazada. Si ustedes fueran sus abogados, ¿cómo construirían este argumento? Bueno, yo empezaría diciendo, solicito que se declare ineficaz el despido, porque mi representada se encontraba embarazada al momento de la terminación de la relación laboral. Pero ahí no termina el argumento. Presentaría el certificado médico que acredita el embarazo, el contrato de trabajo, la notificación del despido y cualquier correo electrónico o documento relacionado con el caso. Además, fundamentaría la petición en la Constitución y el Código del Trabajo, que protegen especialmente a las mujeres embarazadas frente al despido. Isaac, ¿qué ocurriría si el abogado solo afirma que hubo un despido injustificado, pero no presenta ninguna prueba? Su argumento perdería fuerza. En derecho no basta con afirmar, hay que demostrar. ¿Cómo sostiene Matt Cormick? Una decisión jurídica debe de justificarse mediante hechos comprobables y normas aplicables, no mediante opiniones personales. Las pruebas permiten que el juez verifique que lo que afirma el abogado realmente ocurrió. Es decir, las evidencias son las que convierten una afirmación en un argumento jurídico sólido. Mientras más pertinentes, suficientes y confiables sean las pruebas, mayor será la posibilidad de convencer al juez. Y eso demuestra que la argumentación jurídica siempre debe construirse sobre hechos verificables. No importa qué tan convincente sea un discurso si carece de respaldo probatorio. Ahora les propongo otro caso. Si una persona fue detenida por la policía sin orden judicial y permaneció incomunicada durante 12 horas, si ustedes fueran jueces, ¿qué analizarían primero? Yo revisaría si durante esta detención se respetaron los derechos constitucionales. Por ejemplo, el derecho a la libertad personal, el debido proceso y el derecho a la defensa. Mi argumento sería el siguiente. La detención fue ilegal porque no existió una orden judicial ni una situación de flagrancia. En consecuencia, se vulneró el derecho constitucional a la libertad personal y toda prueba obtenida durante esa detención podría carecer de validez. Aquí también encontramos una técnica fundamental, la apelación a la lógica. Fíjense en el razonamiento. Si la Constitución establece que una persona solo puede ser privada de su libertad mediante orden judicial o flagrancia, y en este caso no ocurrió ninguna de esas circunstancias, entonces la detención resulta ilegal. La conclusión se obtiene de manera lógica a partir de la norma de los hechos. Eso es justamente lo que espera un juez. No basta con citar artículos de la Constitución, hay que demostrar por qué esas normas se aplican al caso concreto y cómo los hechos permiten llegar a esta conclusión. Pero también hablemos de retórica. Entonces les pregunto, ¿las emociones tienen un lugar dentro de la argumentación jurídica?
Digamos que sí, pero deben utilizarse correctamente. Aristóteles en su obra retórica explica que la persuasión depende de tres elementos. El primero es el ethos, que representa la credibilidad del abogado. El segundo es logos, que corresponde a la argumentación y a la lógica. Y el tercero es el pathos, que busca conectar con las emociones del destinatario. Sin embargo, en derecho la emoción nunca puede sustituir a las pruebas. Por ejemplo, imagínense en el caso de una familia desalojada ilegalmente de su vivienda. Un abogado podría limitarse a decir, se vulneró el derecho a la propiedad. Ese argumento es correcto, pero resulta muy frío. En cambio, podríamos decir, señor juez, detrás de este expediente no existe únicamente un inmueble. Existe una familia con dos niños que perdieron el lugar donde construyeron su proyecto de vida. La Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna. Las pruebas documentales demuestran que el desalojo se realizó en un procedimiento legal correspondiente. Este ejemplo me parece muy interesante, porque combina emociones con argumentos jurídicos. No pretenden convencer solo por generar compasión, sino porque existen derechos vulnerados y pruebas que lo demuestran. Exactamente. Ahí encontramos los tres elementos de Aristóteles. Existe ethos porque el abogado demuestra conocimiento y credibilidad. Existe logos porque fundamenta su argumento en normas constitucionales y evidencias. Y existe el pathos porque recuerda que detrás de cada expediente existen personas cuyos derechos han sido afectados. También hay otro autor muy importante para entender la argumentación jurídica, Robert Alexi. Sostiene que muchos conflictos no se resuelven únicamente aplicando una regla jurídica, sino también ponderando principios constitucionales. Emi, ¿podrías ayudarnos con un ejemplo? Claro, supongamos que un periodista publica información sobre un funcionario público. El funcionario demanda porque considera que se afectó su honra. Y aquí aparecen los derechos constitucionales. Por un lado, la libertad de expresión y por otro, el derecho al honor. El juez no puede decidir automáticamente cuál, cuál prevalece. Debe analizar las circunstancias del caso y justificarse mediante argumentos cuál derecho debe tener mayor peso en la situación concreta y también eso es lo que Alexi denomina como ponderación a los principios. Entonces podríamos decir que un buen abogado no solo conoce las leyes, también sabe analizar los hechos, valorar las pruebas, interpretar las normas y justificar por qué una solución jurídica es la más adecuada. Exactamente. Por eso la argumentación jurídica requiere de varias habilidades. Primero, identificar correctamente los hechos. Segundo, reunir evidencias suficientes. Tercero, seleccionar las normas aplicables. Cuarto, construir un razonamiento lógico. Y finalmente, comunicarlo de forma clara, ética y persuasiva. En otras palabras, argumentar jurídicamente no consiste en memorizar artículos, consiste en explicar por qué esos artículos deben aplicarse a un caso concreto y demostrarlo con pruebas. Y eso fortalece la administración de justicia. Cuando las discusiones o las decisiones están bien argumentadas, generan mayor transparencia, seguridad jurídica y confianza en el sistema judicial. Y bueno, como conclusión podemos afirmar que una buena argumentación jurídica combina la lógica, la evidencia y la retórica para construir decisiones correctamente fundamentadas, tal como lo explican Aristóteles, Toulmin, McCormick, Manuel Atienza y Robert Alexi. El derecho no solo consiste en conocer las normas, sino en saber justificarlas mediante argumentos sólidos, pruebas suficientes y una comunicación persuasiva. Muchas gracias por acompañarnos.